Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica, en la clase número 3, que vamos a hablar acerca de los patriarcas. Y bueno, sí, esta clase es como las demás también, pues interesante, porque vamos a estar chequeando algunos lugares arqueológicos que son de muchísima importancia para lo que es básicamente el Génesis, pero precisamente por su importancia en el Génesis es que también tiene importancia grande para lo que es el pueblo judío y en consecuencia también para nosotros como creyentes, como cristianos. Aquí vamos a chequear un poquito el plan de estudio. Hoy estaríamos en la clase 3, módulo 3. El tema sería los patriarcas y el texto sería el de Bright, capítulo 3, la lección 3 de este video que estamos viendo ahorita. Y bueno, tendríamos entonces la prueba corta 3 y el mapa que corresponde para esta parte es el viaje de Abraham, que vamos a estar hablando más adelante un poquito de él, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con el texto entonces. Aquí tenemos capítulo 3, los patriarcas, y siempre comienza con un texto bíblico, y bueno, eso puede que le dé cierto carácter de creyente, cierto carácter de cristiano, y bueno, está bien comenzar las cosas con la Biblia, es algo adecuado, algo muy bonito, pero no es solamente la forma como lo presenta, sino también el contenido. Y creo que eso es también lo mismo en todos los aspectos de la vida. Es decir, un creyente puede decir pues que ora mucho y efectivamente hacerlo, pero su vida es que va a demostrar si está controlado por la oración, por una confianza profunda en Dios, o si su oración es una mera gesticulación de labios. Es el carácter lo que va a ir respaldando también nuestros actos. Es decir, ore mucho, ore bastante, pero que también su vida refleje lo que está orando. Lea mucho la Biblia, pero que también su vida refleje lo que está leyendo. Y muy bonitos los versículos y muy apropiados de hecho, pero a veces no se refleja aquí. Sin embargo, en su texto. Sin embargo, aquí hay muchos elementos interesantes e importantes que debemos destacar y resaltar. El Señor dijo a Abraham: sale de tu tierra y nativa, dice en esta traducción, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tus siervos son pastores de la juventud hasta hoy, lo mismo nosotros que nuestros padres, referente a lo que se va a abordar en este tema. Y él comienza muy bien, pero dice: no hace falta decir que estos personajes no aparecen. No hace falta decir que de estos personajes no aparece noticia alguna más que en la Biblia. Bueno, ya él comenzó muy bien con los versículos, pero aquí en el primer párrafo ya está poniendo duda acerca de la existencia de los patriarcas, diciendo que solamente es la Biblia la única que registra la veracidad de ellos. Y realmente no. Hay otras culturas que también relatan la existencia de los mismos, pero claro, con otros nombres, algunos con nombres bastante similares, otros con otros nombres, pero definitivamente son los mismos personajes. Y lo cierto es que, claro, la antigüedad ha dejado tras sí, ha borrado tras sí muchos de los vestigios que quedaron, que demostraba completamente la existencia de cada uno de ellos, pero quedan ciertamente, y como lo vamos a estar viendo, las tumbas de varios de ellos, con los cuales se puede armar un gran puzzle, un gran rompecabezas, que definitivamente termina confirmando lo que la palabra de Dios ya dice. Es decir, él aquí ya comienza poniendo en duda la existencia de los patriarcas, y bueno, ya ahí comenzamos mal, ¿verdad? Luego él dice más abajo: los relatos acerca de los patriarcas
como los cantos homéricos sobre la guerra de Troya, eran poemas históricos que no se pusieron por escrito hasta muchos siglos después de circular oralmente. Se transmitían de generación en generación bajo una forma semipoética. ¿Qué está diciendo acá? Que los relatos, la historia de los patriarcas que tiene la Biblia es lo que se recogió a través de muchísimas generaciones de relatos orales. Es decir, ya está echando por tierra el hecho de que Moisés fue inspirado por Dios para escribir. Está echando por tierra el hecho de que es una realidad, porque él lo compara con los relatos homéricos. Dice los relatos acerca de los patriarcas como los cantos homéricos sobre la guerra de Troya, que por mucho tiempo se estuvo en duda hasta que finalmente se descubrió que sí, que era, pero que hay otros elementos. Es decir, el mismo Homero no se sabe si existió. Entonces él pone la historia de los patriarcas a semejanza como si fuera la Ilíada o como si fuera alguna de los escritos de Homero, así como que un mito. Y bueno, claro, lo escribe muy bonito, pero a la final lo que quiere decir es eso. O sea, una gran duda. Él coloca una gran duda sobre la legitimidad, la veracidad de los relatos del Nuevo Testamento. Pero bueno, ya eso para que lo sepa, ¿ok? Los primitivos hebreos estaban organizados según una forma patriarcal de sociedad, eso es cierto. Y eso se continuó muchos siglos después hasta el día de hoy, y por eso es la importancia del patriarca en toda la historia judía. De hecho, lo que nosotros podemos ver como las genealogías están descritas o están organizadas en base a los patriarcas. Y es que efectivamente Dios le dio al patriarcado, palabra que ahorita es muy polémica con ciertos grupos que aborrecen lo que es la familia, aborrecen el ser humano, aborrecen la vida, están en contra de lo que ellos llaman el patriarcado, pero es que precisamente el patriarcado bíblico eso es lo que el Señor ha establecido como forma de organizar la familia. Él sigue hablando y bueno, y es así, ¿ok? Es una forma patriarcal y así se ha desarrollado la cultura judía, la cultura hebrea a lo largo de los siglos, y está bien, lo podemos ver varias veces en toda la palabra de Dios. Luego él dice, la arqueología nos informa, sin embargo, que el camello no estaba generalizado como animal doméstico por aquella época, por lo que deberíamos leer asno en vez de camello. Entonces él ya está poniendo otra duda sobre la palabra de Dios aquí en Génesis 24, donde se relata de que se usó un camello como medio de transporte. Pero bueno, esas civilizaciones no eran tan rudimentarias. De hecho, eran civilizaciones que, a pesar de ser nómadas, como lo vamos a ver, eran sin embargo bastante avanzados y posiblemente llegaron a domesticar el camello muy temprano, muy rápido, más de lo que ellos pueden tener, de lo que pudieran ellos conseguir como pruebas. Se hallan asentados en las costas sur de Palestina los filisteos, pero hoy sabemos que esto no ocurrió hasta 5 o 6 siglos más tarde. O sea, lo que está diciendo, lo que está tratando aquí de demostrar es que la Biblia y particularmente el Pentateuco no fue escrito en los días en que dice que fue escrito, sino fue escrito después. Pero bueno, con la tendencia misma de quitar a Moisés y decir que fueron relatos orales a través de los tiempos, que algún buen judío los unió y bueno, y diciendo que era Moisés pues quien lo escribió, y entonces él argumenta acá con estas ideas que plasma aquí. Es posible que nunca logramos probar que Abraham existió realmente. Vuelve otra vez en el punto. Pero ya si la palabra de Dios lo dice que existió, si es el padre de la fe,
nada más ni nada menos está metiendo con el padre de la fe y dice que no existió. Entonces, bueno, ya por ahí, más que del mismo Abraham, habla de él mismo, de cuál es el estado de su fe. La Biblia lo dice y así nosotros perfectamente lo creemos, no necesitamos mayores evidencias, sin embargo las evidencias están allí. Entonces, y él dice que todo su vida y todo eso encaja perfectamente en el cuadro del segundo milenio, cosa que no ocurre con respecto a cualquier otro periodo posterior, todo lo que sucedió, y bueno, eso sí es así. Entonces habla del lugar de origen de los patriarcas, y él dice acá, Ur de los Caldeos, el texto actual de nuestro Antiguo Testamento, dice en Génesis 11:31 que el padre de Abraham, Tarek, emigró a Harán desde Ur de los Caldeos, una gran ciudad sumeria situada cerca del Golfo Pérsico. Pero se trata de una referencia muy oscura. ¿Por qué? Porque muchos investigadores creen que Ur representa aquí alguna corrupción textual o alguna adición posterior. Bueno, recordemos que esto fue escrito alrededor de los años 60, este texto, y estos lugares ya se han conseguido. Los arqueólogos recientemente han conseguido estos lugares tumbando lo que él está diciendo acá. Vamos a ver aquí el mismo Ur de los Caldeos, una antigua ciudad al sur de Mesopotamia. Originalmente estaba localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Hoy en día sus ruinas se encuentran a 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah, en el actual Irak. Lo vamos a ver. Entonces, los restos de Ur forman una colina de ruinas de 12 metros de altura en mitad del desierto de Irak, a unos 24 kilómetros al suroeste de Nasiriyah. Las ruinas serán llamadas por los habitantes locales Tel al-Mukayyara, montículos de hebrea. Y eso es de reciente descubrimiento, ¿ok? Por eso es que, bueno, este señor estamos demostrando que se equivoca, que no es así como le está diciendo, que efectivamente eso se ha conseguido. Vamos a verlo en el mapa. Aquí está Nasiriyah, aquí está el Gran Sigurat de Ur. En esta ubicación tenemos el Gran Sigurat de Ur. Aquí lo vemos. Un Sigurat reconstruido, por supuesto. Aquí tenemos el aeropuerto de Nasiriyah. Cerca del aeropuerto podemos conseguir las ruinas de Ur de los Caldeos. Aquí Sigurat de Ur. Casa del profeta Abraham. Aquí está, ¿okay? La casa, el lugar donde se cree que fue la casa del profeta Abraham. Aquí, y todo este sector es Ur, llamado Ur de los Caldeos. Aquí tenemos la referencia, y ya son lugares arqueológicos. Hay ahí unas 96 fotos que se pueden ver en algún momento. Usted puede llegar ahí a través de Google Maps y puede verlo con más calmita, ¿okay? Entonces ahí está Ur. Entonces el hecho de que él diga que no, que inclusive es dudosa la existencia de Abraham, y comienza con eso, comienza ya atacando la escritura en su texto, pues no habla de Abraham, habla de él, de la poca fe que él tiene sobre lo que dice la Biblia. Ok, entonces, bueno, eso está aquí en Irak, y bueno, no es de fácil acceso. Aquí tenemos los ríos. Aquí está Bagdad, está el río Éufrates y el río Tigris por aquí. Entonces, Mesopotamia, como algunos ya saben, pues significa entre dos ríos, porque estaba esta ciudad y muchas otras importantes entre los dos ríos, incluido Ur, de todos los caldeos, ¿okay? Porque esto es de la región de los caldeos. Está Kuwait, donde hace algunos años hubo una guerra importante. Aquí está Jordania y aquí está Israel.
pero no es cerca, no es cerca. De hecho, ahorita vamos a medir, pero esto está bastante retirado, ¿ok? Bastante alejado. Ok, seguimos aquí entonces con el texto. Dice, ¿cuál era el trasfondo étnico de los patriarcas en el Antiguo Testamento? A los niños israelitas de las épocas posteriores se les enseña a decir, un nómada fugitivo arameo fue mi padre. La tradición bíblica, por consiguiente, dice que los patriarcas eran arameos y efectivamente es así como se les ha llamado. Y él diserta un poco de manera correcta sobre ese origen arameo de los patriarcas, lo cual está muy bien el estudio que hace al respecto. Estos invasores, los arameos, lograron consolidarse sobre todo el norte de Siria y en Mesopotamia, donde los babilonios dieron el nombre de occidentales, que en el Antiguo Testamento se ha conservado la forma de amorreos. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que pasó en ese tiempo y habla aquí acerca del término hebreo. Al igual que Hapiru, no se refería originalmente con toda probabilidad a un determinado grupo racial, sino más bien a una condición que colocaba al individuo en la categoría de extranjero. Los hebreos patriarcales del Antiguo Testamento descendían de los pueblos nómadas o seminómadas que invadieron Mesopotamia en torno al año 2000. Bueno, él habla con respecto al término hebreo, de donde salió el término con el que se conoce a los descendientes de Abraham como hebreos. Aquí un sigurat de la época y vamos a hablar un poquito del término hebreo. La palabra hebreo viene del latín hebreus y del hebreo ibrit. La palabra hebrea viene de Heber, que significa cruce al otro lado, y también era el nombre de uno de los hijos de Sem. Entonces, aquí ellos aclaran de que sí, aun cuando se habla del Hapiru como extranjero, sin embargo, la palabra hebreo como tal significa los hijos del otro lado, ¿ok? Los hijos del otro lado, o del otro lado puede ser del río o de otro sector, ¿ok? Los hijos que atravesaron el río. Y esto es muy bonito porque así se les conoció a los hebreos tanto en Egipto como en la propia Mesopotamia, según lo que ellos mismos están relatando acá. Y es que son del otro lado, los hijos del otro lado del río, los que atravesaron el río, los que se fueron o los que vinieron, pero realmente son de otra parte, son de otro lado. Y es que esto es lo mismo que hizo Abraham, o sea, Abraham era de otra parte y siempre hubo un peregrinar, y ese peregrinar lo mantuvieron los mismos hijos de Israel por muchísimo tiempo, inclusive hasta el día de hoy ese peregrinar sigue. Y nosotros los creyentes también no somos de este mundo, somos celestiales, hemos atravesado, digámoslo así, ese río, hemos salido del mundo para bueno, ahora ser de Cristo, ¿ok? Entonces la idea se mantiene. Entonces por eso pues digo que la etimología de la palabra hebreo tiene una connotación muy bonita, muy espiritual y muy apropiada, inclusive también para el creyente. Bueno, precisamente es lo que también somos nosotros, ¿verdad? Somos israelitas por la promesa, somos descendientes de Abraham por la promesa, y eso es algo que nos llena de mucho regocijo, de gozo. Es otra más de las muchas bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Habla también de las tablillas de Nuzi. Vamos a llegar hasta allí. Ahí dice, algunas tablillas de Nuzi nos lo aclaran. O sea, hay algunas costumbres que en el libro de Génesis inclusive pareciera hasta confuso. Dice Abraham quejándose de Dios de que no tiene ningún hijo y que habrá de heredar un tal Eliezer. Y aparte de eso, también el hecho de que Sara, la esposa de Abraham, dijo a en cierta ocasión, mira, el Señor me ha hecho estéril, entra, te ruego a mi esclava, quizá por ella tenga yo hijos. Y él dice muy apropiadamente, ahora sabemos que eso era conforme a las costumbres de la época.
el matrimonio tenía como fin engendrar hijos. ¿Y por qué sabemos? Bueno, él habla acá de las tablillas de Nuzi, y ciertamente hay unas tablillas que se llaman así, Nuzi, que son más de 20.000 documentos cuneiformes de este periodo que nos dan conocimiento de 4 a 5 generaciones de vida Nuzi durante los siglos XV y XIV antes de Jesucristo. Y esas tablillas están escritas en acadio, que era la lengua de toda esa región. Entonces, claro, estamos interesados en varios detalles como estudiosos de la Biblia, y precisamente en esas tablillas se aclara, por ejemplo, que ningún matrimonio se considera satisfactorio si no tenía hijos. Y estos textos de Nuzi especifican que una esposa estéril debía proveer al esposo de una muchacha esclava con la cual él podría tener hijos. Y otros detalles que también se relatan en esas tablillas que son interesantes, que están relacionadas con eso. Aquí vemos un ejemplo de tablillas escritas en cuneiforme, y es porque se agarraba un palito, una cañita en forma de cono, y se hacía con ese palito, se escribía. A veces tenía algunas formas triangulares en la punta para que pueda dar estas formas, particularmente estas que están acá. Vamos a ver si consigo otra. Particularmente esto es cuneiforme, y toda esta era una escritura que bueno, con el tiempo algunos han podido descifrar, pero que precisamente se hacían así. Esto es una arcilla fresca, se tomaba un palito con una terminación triangular y se escribía de esta forma, ¿ok? Se doblaba y eso, de tal manera que diera por presión este bajo relieve. Se secaba y quedan los documentos. Estos son las tablillas de Nuzi, entonces, que quedaron para la posteridad hasta el día de hoy, y que nos revela algunas de las costumbres que se tenían en los tiempos de Abraham, que tú vas a leer allí en los textos, ¿ok? Era así, esas tablillas ya mencionadas, las tablillas de Nuzi, así se escribía. Entonces hay detalles con respecto a la tablilla de Nuzi que tú vas a estar leyendo allí y que son bastante interesantes, y lo dejo para tu lectura. Bueno, el lugar del origen de los patriarcas en las inmediaciones de Harán. Habla de Harán. En la Biblia se traduce Harán, pero es Harán con H, ¿ok? Y vamos a ver un poquito toda la jornada aquí en el mapa. Vamos a ubicar de nuevo a Ur. Vimos que estaba aquí en Nasirilla, cerca. Vamos a ir desde aquí de Ur hasta Harán por todo el río Éufrates, ¿ok? Que se supone que es este que va subiendo por acá. Llega hasta acá, sube y llega aquí hasta Harán, que está en este sector. Fíjate, toda una tierra de riego. Hasta acá tiene 1000 kilómetros desde Ur a los Caldeos hasta Harán. Harán, y aquí están como un lugar turístico y las ruinas.
Y vamos entonces a continuar nuestro viaje hacia Canaán. Bajamos por la costa, pasamos por Antioquía y seguimos por la costa. Beirut, Líbano, Jerusalén y Berseba. Entonces en total 1833 kilómetros, lo cual es bastante, ¿ok? Ahora, fíjate tú toda la ruta que toma desde Ur de los Caldeos, sube hasta Harán, y de Harán pasa por toda la costa hasta llegar a Canaán. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no toma esta ruta más directa? Porque puede ser hasta más cerca, por acá. Son 1800 kilómetros, como más o menos la distancia que hay desde Caracas a Quito. Entonces, todo eso fue lo que atravesó, caminó. Eso fue el recorrido de Abraham. Y más o menos el recorrido que bueno, tú vas a investigar y que tú vas a hacer en tu mapa para esta semana, ¿ok? Tú vas a investigar más específicamente acerca de recorrido, pero bueno, ya tú sabes las ciudades principales. Acá Ur de los Caldeos, Harán, que está aquí al norte, hoy en día pertenece a Turquía, y bueno, y hasta Canaán. Eso es lo que va a estar haciendo entonces, así más o menos quedaría el mapa, pero claro, yo estoy aquí colocando a grosso modo. Tú vas a hacer la investigación y va a quedar mucho mejor que como yo lo estoy haciendo aquí. Pero bueno, eso sería más o menos la distancia total. Cualquier cosa, cualquier error, bueno, tú lo corriges. Yo voy a repasar esto, voy a chequearlo bien y voy a ver si lo hiciste bien, ¿ok? Conforme a lo que se enseña al respecto. Ok. Ese no eran agricultores, sino nómadas, los patriarcas, y habla acerca de la vida de algunos nómadas que no eran unas personas pobres necesariamente que estaban por allí, sino que eran gente normalmente acaudalada. Debido al comercio, eso les generaba buenos ingresos y eran personas pues que no necesariamente eran pobres. El hecho de ser nómadas no implica de que eran necesariamente pobres. Habla del pozo de Jacob, pero dice en este cuadro hay muchas cosas interesantes desde el punto de vista de arqueología que tú vas a estar leyendo, y habla un poquito del pozo de Jacob, de Hebrón y Berseba, habla de Mamre. Y bueno, algunas cositas que yo también pude conseguir por acá acerca de los lugares que se mencionan allí. Está Megiddo, en este sector acá, del cual habla el Apocalipsis, que ahí va a ser la batalla de Armagedón. Armagedón es Megiddo, y es este sector que está allí, entre Galilea y la costa, y se pueden conseguir también algunos tel que tienen mucha información arqueológica. El pozo de Jacob también. Y bueno, efectivamente Jacob se dedicó a abrir pozos a lo largo de su vida. Y su vida fue muy quieta precisamente, y esa era más que todo su obsesión. Y bueno, sí, hay tradiciones que ubican los pozos. Hay un pozo muy, muy importante para ellos, en Padán Aram, que se le conoce así, el pozo de Jacob. Megiddo, ahí lo conseguimos. Y también Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, él plantea algo aquí con respecto a Sodoma y Gomorra. Habla de algunas ciudades que tú vas a ubicar, ¿ok? Yo me gustaría que tú mismo ubicaras estas ciudades. Yo estoy haciendo una pequeña referencia, pero es bueno que tú ubiques estas ciudades allí. En Megiddo habla de los lugares altos que se han conseguido, y habla también de Sodoma y Gomorra, pero dice que
Lo de Sodoma y Gomorra es una descripción. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos hace pensar enseguida en un tremendo movimiento sísmico que fue un terremoto. Él habla de que lo que pasó en Sodoma y Gomorra, el juicio que vino de parte de Dios en Sodoma y Gomorra, fue un terremoto. Pero ellos mismos, los científicos, algunos arqueólogos, hablan de una pieza de arcilla conocida como planisferio, descubierta por Henry Layard a mediados del siglo XIX, que fue analizada por algunos investigadores, quienes descubrieron que la placa había sido escrita por un astrónomo sumerio, donde los relatos databan la noche del 29 de junio del 3123 a.C. en el calendario juliano. Los investigadores afirman que la mitad de la placa contiene información sobre posiciones planetarias y nubes, y la otra mitad es una observación de un asteroide con dimensiones mayores de 1 kilómetro. Según ellos, con base en el tamaño y ruta descritos, existe la posibilidad de que este asteroide hubiera chocado contra los Alpes austríacos, en la región de Coffels. No hubo cráter que pudiera evidenciar la explosión por el hecho de que este habría volado próximo al suelo, dejando un rastro de destrucción causado por la onda supersónica. Su rastro habría generado una bola de fuego con temperaturas próximas a 400 grados centígrados y devastado aproximadamente una superficie de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Ellos sugieren que la nube de humo a consecuencia de la explosión del asteroide alcanzó el monte Sinaí, algunas regiones del Medio Oriente y el norte de Egipto, causando varias víctimas. La escala de devastación se asemeja con lo relatado en el Antiguo Testamento en la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y bueno, y sigue hablando acerca del tema, pero lo cierto es que si fue así o fue un terremoto, lo que sabemos es que Dios lo juzgó por su pecado perverso que tenía esta ciudad, que había sido ya avisada pero que no hizo caso, y el Señor la juzgó y ha sido puesta como ejemplo. Bueno, hoy día la sociedad está peor que Sodoma y Gomorra, y Dios ha decretado un juicio para el mundo que cada vez está más perverso y que solamente se soluciona para el mundo aceptando a Cristo como Señor y Salvador, ¿okay? De lo cual nosotros ya conocemos. Y qué bendición. Ahí tiene una estatua, una de las varias llamadas estatuas de sal de la esposa de Lot, que hacen referencia, y esto es el Mar Salado, una de las varias estatuas de sal que argumentan o dicen ellos, algunas personas, que es la esposa de Lot. Aquí hay otra también que ellos dicen que se le llama así, la esposa de Lot, está por esa región. Vamos a ver un video al respecto. En la costa este del Mar Muerto se encuentra este increíble pilar de roca, fuente de imaginación e intriga desde hace siglos. Se le conoce como la esposa de Lot. La historia dice que los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran, no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez, y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Obviamente esto es solo una metáfora, pero puede haber algo en esa metáfora que pueda decirnos más sobre la propia catástrofe. ¿Podría la estatua de sal de la historia ayudar a desentrañar el secreto del fuego y del azufre? A 16 kilómetros de distancia, en la orilla opuesta del lago, se encuentra el monte Sodoma. Toma su nombre de la misma palabra. Bueno, ahí podemos ver, ellos mismos colocan un mapa de la ubicación posible de lo que era Sodoma, ¿ok? Todo este sector, ellos dicen que estaba Sodoma y que fue luego cubierta por agua, o sea, todo fue destruido. Algunos dicen por el terremoto, el otro dice por un gran cataclismo. Bueno, lo que podemos saber es que fue Dios mismo juzgando a toda esta región, a todos estos pueblos perversos, básicamente dos, Sodoma y Gomorra, aquí uno y más adelante el otro, y los juzgó, y bueno, están ya ahorita bajo el agua.
Continuamos viendo aquí el video. En la orilla opuesta del lago se encuentra el monte Sodoma. Toma su nombre de la misma palabra hebrea para el mar muerto, Sidim, que significa lago salado. Me reuniré con el geólogo Amotz Agnon. Profesor Agnon. Eres Albert, ¿verdad? Sí, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Vamos? ¿Sí? Es como si estuviéramos en un planeta diferente. Sí. Amor. Bueno, sí es fascinante hacer un viaje. Vamos a hacer ese viaje, pero con este otro video que aquí habla acerca de la esposa de Lot y Sodoma. Y dicen que esta columna, pero esta es una columna y vemos que ellos dicen que es la esposa de Lot, pero ahí se ve que realmente no es así, que eso es parte de la geografía. Y bueno, los bordes se deprimieron por causa de la erosión y eso no, es menos creíble que el otro, ¿ok? La esposa de Lot se volvió de piedra, dice aquí, de su mandato de Dios. La única montaña de sal, el monte Sodoma. Son cuevas donde consiguen ellos algunos artefactos arqueológicos, algunos vestigios arqueológicos. El desierto de Arabá, alrededor del mar muerto. Y tú ves toda esta geografía. Y más adelante vamos a hablar sobre David en las clases siguientes. Y él se escondió en una región similar a esta. Esto era parte de todo ese desierto donde él se escondía y por eso pues había muchas cuevas y era tan complicado conseguirlo. Pero bueno, eso lo trataremos luego. Lo cierto es que ahí vemos que eso es extenso, eso es grandísimo y es un desierto. Entonces para Abraham poder viajar por aquí pues era muy complicado, nadie viajaba por acá, así que lo hacía por las riberas del río, que eran fértiles, había población, era más transitado que toda esta región inhóspita. Bueno, eso allí, ¿ok? Bueno, dice un terremoto y bueno, pero ya vamos a pasar eso, ¿ok? Ya Dios lo destruyó por causa de su pecado. Explorando el Valle del Jordán al norte del Mar Muerto, tanto Albright como Gluck hallaron que había sido un próspero centro de civilización durante aquel periodo, pero su población disminuyó súbitamente a partir de entonces, hablando de Sodoma y Gomorra, de la región que te mostré allí en el video. Y bueno, hay otros detalles, la estela de Jacob, la caverna de Mamre. Aquí, por ejemplo, tenemos la tumba de Raquel en Belén, que es un sitio muy, muy visitado, a pesar de que se mantiene como un pueblo pequeño, y de hecho la mejor foto de la tumba de Raquel es una muy antigua, pero esto ya cambió totalmente, ¿verdad? Esto tiene bastante tiempo. Pero eso ahorita
a pesar de que la región está disputada entre los palestinos e israelitas, todo eso hoy en día está bajo control de Israel. También las estelas, habla de las estelas, que son la denominación de un monumento, usualmente monolito con inscripciones en forma de lápida pedestal, que se erige sobre el suelo y puede tener una función conmemorativa, funeraria, religiosa, mágico-curativa o geográfica. Hablando, porque él habla acerca de que Jacob erige estelas en los lugares donde ha tenido una experiencia religiosa. Bueno, más allá de una experiencia religiosa, un encuentro con el Señor. El lugar donde durmió y tuvo el sueño, él luego erige allí una estela. Igual que el otro en Siquén alzó una tercera estela, recibió el nombre de Dios, el Dios de Israel, donde debemos leer estela en vez de altar. No está del todo claro el significado de esa costumbre, pero las estelas no son bien conocidas, ya que se ha descubierto buen número de ellas. Y bueno, son las que vimos allí, erigidas como estelas. La mentalidad de la familia patriarcal siguió pesando en las ideas del pueblo siglos después de que se convirtiera en una nación y hubiera admitido en la unidad de la alianza a otros muchos grupos de origen extraño. Bueno, la idea patriarcal siguió hasta el día de hoy. Y aquí, bueno, él termina hablando de que la idea monoteísta, como lo pone, no es tan antigua, más bien es, digámoslo así, reciente, haciendo como que una inferencia o queriendo más bien decir de que al principio los hebreos, particularmente los patriarcas, no eran monoteístas, sino posiblemente politeístas, y que eso cambió con el tiempo. Pero claro, él lo deja así, en el aire, y no lo termina de explicar. Lo cierto es, bueno, que Dios lo llamó, habiendo sido como haya sido su origen, Dios lo llamó, y la Biblia nos lo presenta como el Padre de la Fe, y precisamente por fe sabemos que existió, ¿ok? Y está muy lindo todos esos lugares, está muy bonito todos esos sitios arqueológicos que podemos ver allí, que podemos mostrar, pero no necesitamos eso para saber que todo fue realidad, y que la Biblia pues nos quiere llevar a través de toda esa historia verdadera y cierta, nos quiere llevar a toda la humanidad a conocer al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, que también hay que asumirlo por fe, y así hemos de andar por fe para finalmente nosotros entonces también ser esas personas del otro lado del río, ¿ok? Bueno, qué bendición tener esta clase con ustedes. Espero que, bueno, también puedan completar las cosas de una manera adecuada. El mapa que más o menos mostré es una idea lo que tracé, ¿ok? Tú tienes que investigar bien, tú tienes que ver bien qué es lo que otros han escrito. De pronto se propusieron otras rutas del viaje de Abraham, tú chequea bien y haz un mapa bonito, un mapa correcto. La toma de la fotografía tiene que ser cenital, o sea, desde arriba hacia abajo, no diagonal, desde arriba hacia abajo. La luz tiene que estar correctamente administrada allí, y me la tienes que mandar por el portal, no por Telegram, porque por Telegram yo solamente lo que hago es responder preguntas, pero no recibo por Telegram exámenes, ni trabajo, ni nada. Solamente es responder dudas, responder preguntas, hablar con ustedes. Solamente por ahí, ¿ok? Bueno, espero que esta clase haya sido de su agrado. Ya les toca a ustedes leer. Espero que sigan saliendo muy bien y que sigan dando lo mejor de ustedes para el Señor, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.